Presentamos un saludo cordial y afectuoso a todos nuestros amigos de la Formación Teológica para Laicos Comunio, quienes en este primer trimestre del año nos acompañan en el abordaje de un tema muy importante para nosotros como creyentes: la Sagrada Escritura, que la hemos considerado fuente vital de la teología. Como sabemos, hermanos, dimos inicio a nuestros encuentros el día 5 de marzo, pero lastimosamente por todos estos temas de salubridad, esta emergencia que sufre no solo Colombia, sino todo el mundo a causa del virus COVID-19, como se le ha llamado comúnmente, ha sido imposible poder continuar con nuestros encuentros presenciales. Pero en este compromiso y en este deseo de seguir formando laicos que preparen su corazón y su vida para seguir conociendo de Dios, hemos considerado importante hacer uso de otros medios para poder llegar a ustedes con el desarrollo de la temática que se había planteado al comienzo de este módulo. Por eso, llegaremos a ustedes a través de algunas presentaciones de estas grabaciones y también de alguna serie de preguntas, de derrotero de preguntas, con el cual aspiramos interactuar de tal forma que las lecturas que ustedes han ido realizando desde sus casas las podamos ir confrontando con el desarrollo de estos temas que haremos a través de estos medios modernos. Para dar inicio entonces al abordaje del tema que teníamos para el día 12 de marzo, antes de introducirnos en ese tema, yo quiero hacer un recorderis muy rápido del tema que abordamos en nuestro primer encuentro: la palabra de Dios, el mundo de la palabra humana y la palabra amistosa de Dios. Y en esta reunión pusimos de presente que la palabra hace al hombre persona y le permite encontrar el sentido de las cosas. Decíamos que en esa relación Dios-hombre hay una identidad importantísima que se da a partir de la palabra. Hermanos, decíamos que Dios habla en la Sagrada Escritura por medio de los hombres, haciendo uso de una forma humana. Mediante la palabra, el hombre penetra los misterios del mundo y con ello realiza su interna inclinación a conocer, a interpretar, a profundizar, a ordenar. Entonces, se decía que el hombre tiene necesidad de la palabra para poder comprender y para poder comprenderse. Entonces, de esta manera, verificamos la importancia de que la palabra estuviera inserta en el mundo, en las relaciones humanas, en las relaciones sociales. Pero hicimos precisión de que las palabras tenían unas funciones y señalamos tres funciones particulares: la función de informar, la función de expresar y la función de llamar. Esto en términos generales. ¿Cuál es esa función de información de la palabra? Decíamos que era importante porque informa, ¿sí?, sobre hechos, cosas, sobre sucesos, sobre acontecimientos cotidianos. La palabra expresa en la medida que permite que la persona, al hablar,
exteriorice algo de sí mismo, algo de las cosas. Pero también reconocíamos un tercer elemento o una tercera función que era el llamado. Y lo que decíamos era que la palabra se constituye en un lazo de unión entre el yo y el tú, de tal manera que se pueda constituir un principio de ¿qué? De comunión. Una comunión que exige respuesta por parte del otro. A partir de ahí, queridos hermanos, podíamos determinar que en estas tres funciones de la palabra podemos encontrar elementos que son decisivos para comprender también la palabra de Dios en las sagradas escrituras. Por eso, de manera analógica, construíamos un puente para poder entender que esos mismos elementos que encontrábamos en la palabra en términos generales, lo encontramos también en la palabra de Dios. En la palabra que ha sido comunicada a los hombres. Y decimos que a través de esa palabra revelada, Dios llama, Dios narra, Dios expresa. Dios llama en la medida que convoca e interpela a los hombres. Y ahí se hace evidente esa función apelativa de la palabra. Dios narra e interpreta al hombre en sí mismo, le enseña. Y ahí podemos encontrar la función informativa de la palabra. Pero hermanos, a través de la palabra, Dios también se expresa. Habla de sí mismo, se revela a sí mismo a los hombres. Y a través de esa palabra, revela su intimidad de Dios. Por eso, hermanos, nosotros hacíamos énfasis en la importancia de recurrir a la constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación en el Concilio Vaticano II. Precisamente porque se trata de una constitución dogmática, un documento eclesial, a través del cual podemos conocer la profundidad de la divina revelación como don y como enseñanza que ilumina y guía la marcha del pueblo de Dios a través de su amor revelado. La Dei Verbum, hermanos, nos va a permitir conocer todo el contexto de la revelación en sí misma, la forma en que ésta ha sido transmitida. Nos va a hablar de todo el sentido de la inspiración divina de la Sagrada Escritura y todo lo pertinente a su interpretación. Pero también nos va a permitir comprender la revelación de Dios desde la promesa en el Antiguo Testamento y el hecho cumplido en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. Entonces, hermanos, es muy importante no pasar por alto la importancia de la Dei Verbum en nuestro acercamiento a las Sagradas Escrituras, porque esto nos va a permitir comprender que en la revelación se señalan unos elementos que también son muy importantes. Un objeto, que es la vida eterna. Un modo de la revelación, que es ¿quién? La persona de Jesucristo. Una transmisión de esa revelación que se hace real a través de ¿qué? De la experiencia de los apóstoles que permiten perpetuar ese mensaje en la historia. Y todo esto conlleva a un fin, y es establecer una coinonía, una comunión fraterna, una comunión trinitaria. Entonces tendríamos que partir en el encuentro de hoy, o en el encuentro que debió desarrollarse el 12 de marzo, que titularíamos La revelación y la tradición. Tendríamos que empezar ahí afirmando que la revelación es el diálogo entre Dios y la humanidad que busca la comunión de vida. Y esa
comunión de vida entre Dios y el hombre se ha dado a través de la alianza que ha tomado el amor como un símbolo conyugal entre Dios y su pueblo. De esta forma, la revelación bíblica, más que información de doctrina y de un contenido ético, hermanos, se va a constituir en participación de un mismo destino común de lo divino y de lo humano. Desde aquí, tendríamos que reconocer entonces que la revelación se compone tanto de sucesos como de palabras. La verdad profunda de Dios de la salvación de los hombres resplandece, hermanos, por medio de la revelación de Cristo, que es al mismo tiempo mediador y plenitud de la revelación. Pero esto hace necesario que identifiquemos conceptualmente qué entenderíamos por revelación, qué entiende el creyente por revelación. Tendríamos que decir que la revelación es la manifestación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismo y de aquellas verdades que son necesarias para la salvación eterna. Ahora, toda la verdad sobre esa revelación está depositada en la Sagrada Escritura como depósito de nuestra fe. Depósito que ha sido interpretado también desde la tradición. Ahora, es importante saber que esa revelación ha sido confiada a la Iglesia por medio de sus apóstoles. Por eso la importancia de la Iglesia, hermanos, de custodiar este depósito de fe, esta verdad de fe, pero también la importancia de enseñarla a todo aquel que cree. Desde esta perspectiva, sabemos entonces que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero también se hace importante tener en cuenta aquí otro concepto, y es el de la tradición. Y la tradición va a ser entendida también como esa palabra de Dios que no está contenida en la Biblia, pero que fue transmitida por Jesucristo a los apóstoles, y estos la fueron transmitiendo al resto de lo que hoy conocemos como iglesia. Una experiencia que vivieron los apóstoles, que se ha venido perpetuando en el tiempo, y es a eso lo que vamos a conocer también como tradición, que es muy importante conocerlo y tenerlo en cuenta a la hora de abordar todo este tema de las Sagradas Escrituras. Hablando de la tradición y hablando, hermanos, de la revelación, que es, digamos, la revelación que es el punto central de este encuentro, es importante que acudamos a la Constitución Dogmática Dei Verbum, como ya se los había anunciado anteriormente, que es un documento del Concilio Vaticano II que consagra todo sobre la divina revelación. Y en el numeral segundo de esta Constitución Dogmática se hace referencia a la naturaleza y al objeto mismo de la revelación. Y dice en ese numeral segundo: quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Y esta misma consideración, hermanos, la podemos ratificar en Efesios 1:9, donde dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano,
para realizarlo en la plenitud de los tiempos. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Allí mismo, en ese numeral segundo de la Dei Verbum, se nos dice: habla Dios a los hombres como amigo, movido por su gran amor. Y ese amor lo lleva ¿a qué? A morar en ellos, para invitarlos, hermanos, a establecer una comunión y así recibirlos en su compañía. Pero este plan, hermanos, de Dios de revelarse a los hombres se realiza tanto con palabras como con gestos y acciones concretas en la vida del ser humano. La verdad profunda acerca de Dios y de la salvación humana se va a manifestar ¿por qué? Por la revelación de Cristo, que es al mismo tiempo mediador y plenitud de toda revelación. Creo que en este elemento, reitero, deberán hacer memoria los que vieron con nosotros el módulo de Cristología, donde explicamos el por qué Cristo se constituía en mediador y en plenitud de toda revelación. Pero tranquilos, ya lo abordaremos también en el desarrollo de nuestro tema. Dios se ha revelado y se ha manifestado a su pueblo como Yahvé. Aquel que está ahí, aquel que está presente para liberar a su pueblo de la esclavitud y hacerlo libre para que sirva a su Dios. Entonces, Dios se revela en su acción histórica sobre el pueblo de Israel. Por eso, hermanos, para comprender en toda su hondura la identidad y el mensaje de Dios, debemos introducirnos en la fe precisamente del pueblo de Israel y en el contexto del Antiguo Testamento. Porque tenemos que entender que Jesús mismo era judío y gran parte de los discípulos también lo eran. Ahora, ¿profesamos que Jesús es el Mesías? Porque hemos de entender que en el contexto del Antiguo Testamento había una promesa, ¿sí? Había de venir un enviado que salvaría al pueblo de Dios. Un Mesías. Y ese Mesías en hebreo significa ungido. Y traducido al griego se le conoce como Cristo. Así, Mesías o Cristo va a significar el ungido de Dios, el que cuenta con el poder y el favor de Dios. Por eso, hermanos, si no entendemos bien lo que implicaba para el pueblo de Israel la espera del Mesías, no comprenderemos tan fácil lo que se quiere decir cuando decimos que creemos en Jesús el Cristo. La fe de Israel, hermanos, tenía como centro la alianza que Dios había hecho con ellos a través de Moisés. Y esta alianza estaba sellada por la entrega de la ley. Israel era el pueblo de Dios. Israel era su pueblo, hermanos, y Yahvé era su Dios. Sin embargo, aquí es importante hacer una precisión, y es el porqué de la elección de este pueblo. Dios, al crear todo, eligió también a toda la humanidad para que fuera partícipe de la plenitud de su vida eterna.
No obstante, hermanos, esa elección universal que se hizo primicia en la historia del pueblo de Israel tiene un fin y un propósito. Y es ir introduciendo poco a poco, ir preparando el camino de la salvación. Vida plena por medio de la participación de la vida en Dios. La plenitud de vida para todos por medio del envío de su Hijo Jesucristo tiene que partir, hermanos, de reconocer que hay una alianza entre Dios y el hombre y hay una promesa, un enviado que ha de salvar a su pueblo. Por eso tenemos que precisar que la revelación se sitúa en el tiempo y en la historia. Revelación que comienza ¿por dónde? Por los profetas. En estos hombres históricos, en un tiempo y en un lugar determinado. Por eso, hermanos, el lugar del acontecimiento de la salvación, el lugar del acontecimiento de la revelación es la historia misma. Entonces, la revelación va a tener un objeto y un fin concreto, y es que todas las palabras que el Señor anunció al pueblo de Israel van a tener su cumplimiento. Por eso los invito a que nos dirijamos ahora al libro de Josué en el capítulo 21, en el versículo 43. Y dice: de este modo dio Yahvé a los israelitas toda la tierra que habitaron. Y va a decir en el versículo 45: ninguna de las promesas de Yahvé quedó sin efecto. Todo se cumplió. Y hermanos, todo eso que se prometió en el Antiguo Testamento se cumple en la persona de Jesucristo. Y es ese, precisamente, hermanos, el contenido de nuestra fe. Entonces, la revelación adquiere credibilidad a través de algunos hechos y acontecimientos, a través de unas acciones concretas, a través de unos prodigios, que de ninguna manera son una demostración arbitraria de la omnipotencia divina, sino que ponen de manifiesto el señorío de Dios que está operando y actuando su poder escatológico de curación y de sanación. Esa promesa del Mesías, del cual se hace referencia en el Antiguo Testamento, tenemos que reconocer que tenía diversas imágenes. Había diversas formas de concebirlo desde esa espera. Unos esperaban un Mesías rey al estilo de David. Otros esperaban un Mesías sacerdote. Otros esperaban un Mesías pastor que pudiera guiar el pueblo, conducirlo hacia manantiales de agua. Otros esperaban un Mesías que fuera un gran profeta como Moisés. Pero en Jesucristo, Dios nos regaló un Mesías siervo, sufriente, un varón de dolores. De todas maneras, hermanos, hay que ir resumiendo esto. Y entonces tendríamos que decir que Jesús
es el Mesías y el Cristo esperado. Pero esa identidad solo se reconoce plenamente en el encuentro con Él y por la gracia del Padre bajo la acción del Espíritu Santo. Allí donde algunos ven solamente a un profeta, a un iluminado más, a un maestro o a un hombre de Dios, los cristianos vemos y reconocemos al Cristo, al Hijo del Dios vivo y verdadero, tal y como lo proclama el Evangelio de Mateo, capítulo 16, 13 al 17. Y ahí vamos a conseguir una frase hermosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y es precisamente desde aquí, hermanos, que tenemos que definir también nuestro papel de discípulos. Porque el discípulo es aquel que, lavado y bautizado, encuentra la vida en Jesús, el enviado de Dios. Es el que ve desde la luz de Dios. Pero ante todo, es el que lo reconoce como Señor. El Kyrios, como se dice en griego. Hermanos, los primeros cristianos, además de dar a Jesús el título de Cristo, es decir, de Mesías, de ungido, le llamaban el Hijo de Dios, el Señor. Porque su identidad no estaría suficientemente afirmada y realizada si no lo reconocemos como verdadero Dios Hijo. Pues Él es el Hijo de Dios, no en sentido funcional, sino en sentido ontológico, en sentido verdadero. Él y el Padre tienen la misma dignidad divina. Por eso, a Jesús le llamamos también el Señor. Y esto lo podemos confrontar con el Evangelio de Juan, capítulo 20, en el versículo 28, donde una vez más se ratifica que Jesús es nuestro Señor y es también nuestro Dios. Vemos entonces, hermanos, en todo lo que hemos dicho, cómo las obras de Dios y de Jesucristo han llegado a nosotros a través de la tradición. Y decimos que de la tradición porque recuerden que hace un momento decíamos que esa experiencia de Dios fue transmitida a los apóstoles y ellos la han ido transmitiendo, a partir de ellos se ha ido transmitiendo de generación en generación. Entonces queda claro que no hemos sido testigos oculares de estos hechos, hechos que han llegado a nosotros por medio de ¿qué? De testimonios y de narraciones. Entonces, a partir de ahí podemos encontrar unos elementos que son trascendentes a la hora de abordar el tema de la revelación en y a través de la historia. Y es que la revelación, como lo decía un momento, se da en acciones y en palabras. Se da en acciones y en palabras porque lo que fue anunciado toma dimensión humana y se encarna. Ahora, hay que decir y reconocer, hermanos, en el esquema que venimos planteando entonces, que se da primero la palabra y luego se da el hecho. Entonces, la palabra precede al hecho, se convierte en predicción, en llamada. Eso es lo que acontece, hermanos, en la revelación. Ahora, podemos, cuando la palabra se da después del hecho, ya deja de ser predicción y se convierte en ¿qué? En proclamación, en explicación. Y la Biblia es, en esencia, la interpretación de la historia de la salvación bajo la forma
narrativa. Una narración que expone y representa unos hechos que se dieron en la historia. Había una palabra anunciada que se cumple. Sencillamente, todo este acontecer se va a poner por escrito y es esa el depósito de nuestra fe que reposa en la Sagrada Escritura. Ahora, en esas acciones y en esas palabras hay algo importante. Hay una presencia salvífica. Hay una conexión entre suceso y palabra que conduce a la unión entre revelación y salvación. Por eso, en la Dei Verbum, en el numeral primero que hace referencia al proemio, se nos dice, tomando la palabra del Evangelio de Juan, se nos dice, os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros, y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué palabra tan hermosa, queridos hermanos, que hace evidente esa conexión entre revelación y salvación. Pero es importante que nos adentremos ahora al carácter trinitario y cristocéntrico de la revelación. Y recuerden que hace un momento decíamos que Jesucristo es al mismo tiempo el mediador y la plenitud de toda revelación. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo es mediador porque es el último enviado del Padre. Es el camino escogido por Dios para comunicar la verdad y la vida. En el Evangelio de Juan, encontramos en Juan 14:6 una ratificación de este hecho, porque en este Evangelio se nos dice la palabra de Jesús. Jesús nos va a decir ahí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ahí se nos ratifica, hermanos, esa función mediadora de Jesús entre Dios y los hombres. Pero ¿por qué se va a decir que Jesucristo es la plenitud de toda revelación? Hermanos, sencillamente porque al mismo tiempo Él se convierte en el mensajero, pero también se constituye en el mensaje mismo, adicional a que es Él quien revela al Padre. En otros términos, Jesucristo es el revelador y es también lo que se revela. La Constitución Dei Verbum es muy clara en esto cuando en el numeral 4 dice que en Cristo se culmina la revelación. Dice que en Jesucristo se lleva a cabo la plenitud del amor de Dios revelado a los hombres. Y dice de manera tácita, Jesucristo, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, finalmente con el envío del Espíritu Santo, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive Dios con nosotros para liberarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. A través de la revelación de Dios en la persona de Jesucristo, Dios mismo quiso manifestarse a sí mismo a los hombres.
quiso mostrarnos su realidad divina. Quiso mostrarnos los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres. Pero ante esta hermosa manifestación de Dios para con nosotros, ese amor puro hecho visible en la persona de Jesucristo, requiere una respuesta, hermanos. Y es la obediencia en la fe. Entendiendo que el hombre, desde la fe, se confía libre y totalmente a su Dios. A un Dios, ojo, un Dios que se queda en su entendimiento y en la libertad también de su voluntad. Una vez más, cabe detenernos también en la importancia de esa experiencia vivida en Cristo por parte de los apóstoles y que quedó por escrito en las Sagradas Escrituras, y eso que no quedó escrito, que se nos fue transmitiendo, que llamamos tradición, es de total y vital importancia que lo recordemos en este camino que hemos emprendido. Porque eso que le enseñó Jesús a los apóstoles encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe. Y desde aquí la iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto, perpetúe y transmita a todas las generaciones lo que ella es, todo aquello en lo que cree. Esta tradición, hermanos, se deriva de los apóstoles, pero progresa en la iglesia misma, en la medida que se nos da por la luz del Espíritu Santo. Y yo pienso que el hecho de que ustedes se estén preparando y hayan querido conocer más de Dios, hace que también esta tradición se siga perpetuando, hermanos. Porque yo sé que esto que ustedes están aprendiendo de la palabra del Señor no se va a quedar en ustedes. Ustedes se la enseñarán a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos. Y así sucesivamente seguiremos haciendo iglesia. Y esto es lo que permite el progreso de esa revelación divina. Desde allí entonces podemos decir que hay unas consecuencias teológicas y pastorales de la historia de la revelación. Y yo, siguiendo el planteamiento que nos hace Valerio Manucci en la Biblia como palabra de Dios, serían 5 elementos en los cuales sintetizaríamos esas consecuencias teológicas y pastorales de la historia de la revelación. Primera, una teología más histórica, es decir, se nos presenta una síntesis entre los acontecimientos y las palabras. Segundo, hay una fe obediente en la vida. Ante la revelación de Dios está la fe de un hombre que responde a ese amor y a ese llamado de Dios. En tercer lugar, tendríamos que hablar de la experiencia de fe y la comprensión de la palabra, es decir, la experiencia de lo revelado. En cuarto lugar, tendríamos que decir y reconocer la existencia de una historia reveladora, es decir, Dios nos sigue hablando a todos, hermanos, a través de la historia. Y esto, ¿dónde lo ratificamos? ¿Dónde lo podemos verificar? En los signos de los tiempos, que sería nuestro quinto elemento, que es allí donde podemos comprender el mundo en que vivimos y cómo allí se sigue haciendo necesaria y vigente la palabra de Dios. Toda la historia de las intervenciones de Dios y de las respuestas de Israel
a ese Dios, está, hermanos, reposa y está condensada en algo que llamaríamos una memoria viva. Y esa memoria viva es la tradición. De tal forma que podamos seguir contemplando ese acontecer de Cristo en el acontecer también de nuestros días. Ahora, tanto la tradición oral como la tradición escrita son las dos formas de esta memoria viva que vincula recíprocamente las generaciones de Israel a la historia de la salvación, que al mismo tiempo trasciende hasta nuestros días. Después de la composición escrita de dichas tradiciones y paralelamente a la escritura, permanece una tradición viva, una tradición eminentemente interpretativa al servicio de la actualidad de la revelación. Pero hermanos, ¿cómo se sintetiza el significado y el carácter de la historia de Israel? Desde la tradición, ¿cómo podemos sintetizarla? Tendríamos que decir, en primer lugar, que es una tradición viva que se expresa de diversas formas, tanto a nivel oral como a través de lo escrito. Ahora, el ámbito de estas tradiciones es la vida del pueblo de Dios en todos sus ámbitos, hermanos. Otro elemento importante es que el contenido de la tradición está determinado por la conciencia de la elección a la alianza de Dios, a la alianza de Yahvé. Dios la enriquece con sus intervenciones a favor de los hombres. Por eso, hermano, tenemos que decir que la tradición combina dos aspectos que son trascendentales: la estabilidad y el progreso. La estabilidad en la medida que sus elementos, sus fundamentales, son fijos en materia de fe y de derechos, en materia de culto. Pero tenemos que también reconocer que hay un progreso en la tradición, en la medida de que la revelación se va desarrollando, a medida que los nuevos enviados de Dios van complementando la obra de sus predecesores. Van contemplando lo que se nos ha contado y a partir de su experiencia la van perpetuando en la historia. Sin lugar a dudas, tenemos entonces que concluir que esa tradición es lo que va a dar origen a nuestro cristianismo. Porque Jesús, en sus palabras y en sus obras, da origen a una tradición nueva orientada hacia la voluntad total de Dios y hacia el corazón del hombre. Hermanos, la novedad de Jesús es su actuación y su predicación. Él tiene clara conciencia de ser el portador de la revelación y de la salvación. Así Jesús entonces se constituye en el iniciador de una nueva tradición en gestos y en palabras que ha llegado a nosotros, formando una tradición consciente, pero también creando en nosotros una necesidad de seguirla transmitiendo. Con la resurrección de Jesús y con el hecho de Pentecostés se inició la predicación pospascual de los apóstoles y de los judíos, y con ella, hermanos, la tradición sobre Jesús. Su evangelio fue vivido y predicado antes de ser puesto por escrito. Los apóstoles transmiten lo que él había dicho y hecho. Por eso, hermanos, van a ser aquí un elemento que podemos poner sobre la mesa que se va a convertir como en la distinción entre esa tradición oral, ¿sí?, y la tradición escrita, que es la escritura. Y es que esa tradición se distingue de la escritura sencillamente ¿por qué? Porque no está escrita. Pero ese testimonio de los apóstoles se ha hecho necesario
a fin de que todos nosotros como creyentes mantengamos una comunión con el Padre y con su amado Hijo Jesucristo. Queridos hermanos, de alguna manera allí hemos querido sintetizar este tema que era importante que abordáramos, el tema de la revelación y el tema de la tradición. Queremos invitarlos a que no perdamos el ánimo, el deseo de seguir formándonos, el deseo de seguir conociendo de la palabra de Dios. Por eso en sucesivas grabaciones van a seguir recibiendo estos temas que debimos haber abordado desde nuestras aulas de clase en la Universidad Santo Tomás. Los animamos a seguirse cuidando, a permanecer en sus casas y en sus hogares, como una forma de cuidar no solo a los suyos, sino como una forma de aportar a la tranquilidad, al bienestar y a la salud, no solo de los colombianos, sino del mundo entero. Que la gracia de Dios los asista, que la gracia de Dios los acompañe y que su amor sea derramado sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.